quiero comenzar leyendo Efesios, la carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso. Estos efesios no eran judíos, sino eran fuera del pueblo de Israel, así como nosotros no somos judíos, pero hemos recibido la palabra de Dios a través de misioneros, pero también si uno se remonta a los tiempos antiguos, Pablo fue uno de los apóstoles que fue enviado a lo que se llama los gentiles, que no eran los judíos, sino eran otros pueblos de alrededor. Y este es uno de los casos. Y había una iglesia en Éfeso que había sido fundada por el apóstol Pablo, y él, después que él estuvo 3 años enseñándoles, se fue a evangelizar a otras ciudades, a otros pueblos, a otras naciones, y lo que hacía era enviarles cartas para a veces animarlos, para agradecerles, para exhortarlos, para darle dirección. Y qué bueno es, ¿no?, que estas cartas aún hoy en día nos sirven a nosotros. Después de tantos años también es como si estaría escribiendo hoy el apóstol Pablo a todos los creyentes. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. Si lo ponemos en la pantalla, si tenemos posibilidad, Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de cómo debemos comportarnos. Y sería bueno si lo pudiésemos leer a este Efesios 5:20, porque a veces uno lee una parte aislada, un versículo aislado, pero el contexto nos dice mucho también. Y está dando consejos a la iglesia cómo debemos ser como creyentes, y eso nos sirve a nosotros también hoy en día. El verso 15 en adelante, vamos a leer Efesios 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Quizás usted tiene la versión más moderna, ¿no? Dice, miren cómo andan, tendría que ser. No como necios, sino como sabios. Uno puede andar como necio también. Y una de las características de los necios es no ser agradecido. Persona necia no sabe valorar las cosas, no sabe agradecer. Es una falta de sabiduría, porque fíjese que la persona que es agradecida abre puertas, recibe mucho más bendición, es más valorada y es una persona, el solo hecho de ser agradecido ya es una función tan importante que es como si uno estaría haciendo un trabajo. El ser agradecido, agradecer a Dios, dice en todo, leímos, ¿no?, al principio en Efesios. Agradezcan a Dios en todo. Seguimos leyendo acá lo que dice el verso. Estábamos arrancando el verso 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, no se duerman. Diligencia es ser ágil, ¿no?, y ser presto para saber cómo vamos a andar. Sí, preocúpense cómo es su diario vivir, en otras palabras. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Qué difícil es eso a veces, ¿no? Porque parece que el tiempo, ¡pum!, así vuela y uno a veces como que no alcanza a hacer todo lo que quiere hacer. Pero también tenemos que reconocer que a veces desperdiciamos el tiempo con algunas cosas que son buenas pero no aprovechan tanto. Y usted puede hacer una lista de eso. ¿Cuáles son las cosas en las que yo dedico bastante tiempo, pero bueno, son buenas, no son malas quizás, pero podría hacer cosas mejores en ese tiempo? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso, mucho más en este tiempo. Usted solamente fíjese en las noticias, lo que pasa
en Rusia, en Ucrania, en el mundo entero, lo que pasa con la salud, lo que pasa con la economía. Dice, los días, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Otra palabra también que es como para traducirla, ¿no? Insensato, es el que no tiene sensatez, el que hace cosas sin sentido. Hace las cosas por hacerlas nomás, no piensa, bueno, yo hago esto, ¿y por qué haces eso? ¿Cuál es el motivo por el cual lo haces? Bueno, porque no sé por qué lo hago, pero lo hago. Y a veces son cosas que no aprovechan, y no aprovechan para la vida eterna. Usted pregúntese, ¿esto me aprovecha para la vida eterna o no? ¿O solamente es un pasatiempo? Y ahí se dará cuenta si realmente es sensato lo que está haciendo. Porque los días son cortos, los tiempos son malos, y dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando uno quiere hacer algo bueno, uno debe preguntarse, ¿será que a Dios le agrada esto? ¿Será que esto contribuye al reino de Dios? ¿Será que estoy cumpliendo con lo que Dios quiere para mi vida? ¿O no? ¿Me estoy desviando del propósito de Dios? No solamente aprovechar el tiempo, sino hacer la voluntad de Dios es muy importante. Eso es de gente sabia, de gente sensata. La voluntad de Dios, entendidos, dice, de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis, no os embriaguéis con vino, o con alcohol, en lo cual hay disolución. Bueno, es otra palabra difícil, ¿no? Disolución, que no se usa normalmente, pero en otras palabras, eso trae destrucción, o desarma las cosas, o hace que las cosas en vez de ir correctamente vayan mal. No se embriaguen con vino, en otras palabras, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si usted busca la verdadera felicidad, no la va a conseguir embriagándose, sino buscando a Dios y siendo lleno del Espíritu Santo. Es lo que nos da la verdadera alegría. En otras palabras, está diciendo el apóstol. Antes bien sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ahí viene el versículo clave de esta mañana, dando siempre gracias a Dios en todo. A Dios y Padre, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire todas las cosas hermosas que podemos sacar de un pasaje, de un párrafo de la palabra solamente. El texto clave es dar gracias a Dios. Nos quedemos con ese mensaje en esta mañana. ¿Qué tan agradecido soy en mi hogar, en mi casa? Ahora, ¿qué es ser agradecido? Porque uno puede decir, bueno, usted dirá, ¿qué es ser agradecido? Bueno, es dar gracias, pero no queda solamente en la palabra de dar gracias. Uno puede decir, bueno, gracias por servirme el almuerzo, gracias por servirme la cena. Gracias por, no sé, sacar la basura, por ejemplo. Si alguien le pide que saque la basura, bueno, uno la saca o la saca a otra persona y uno dice, bueno, gracias. ¿No? Pero agradecer es más que decir gracias. El agradecimiento se demuestra. ¿Con qué? Con acciones, muy bien. Con hechos, ¿no? ¿Y qué podríamos dar como ejemplo de eso? Ser agradecidos. En la casa, por ejemplo, piense en alguna forma de ser agradecido. Y también piense si lo ha estado haciendo. Y a veces lo único que hacemos es quejarnos. Y a veces también puede pasar en la iglesia eso. Bueno, uno se queja de esto, se queja de que no está, no sé, el baño no estaba en condiciones como uno pensaba,
Pero bueno, uno nunca se ofrece para limpiar tampoco, ¿no? Que la reunión no comenzó a tiempo, pero tampoco uno se ofrece para colaborar. Quejarse de que, bueno, no me gustó la palabra, pero bueno, tampoco asiste como debería a la iglesia, ni contribuye con la iglesia. Tantas cosas que podemos quejarnos, y en la casa pasa eso también. Sí, puede pasar que uno se queje de todo, pero qué diferente es cuando uno es agradecido. Y sí pueden haber cosas que no nos gusten, pero no debemos poner el acento en las cosas que no nos gustan, sino en ver, tener ojos para ver todas las bendiciones que tenemos. Alguien dijo que el hogar es el lugar donde mejor nos tratan, pero donde más nos quejamos. Y si también tomamos la iglesia como nuestro hogar, nos damos cuenta que es el lugar donde más recibimos, donde mejor nos tratan, pero a veces también donde más nos quejamos. Ayer venía con Viviana trayendo unas cosas, tuvimos una linda jornada ayer con los niños y las hermanas y hermanos que colaboraron con los niños de la escuela bíblica en Vaqueros, en la finca Elim. Un hermoso día, pasamos con actividades, algunas fotos pusimos ahí en el grupo de la iglesia. Y claro, había que traer un montón de cosas después de vuelta que habíamos llevado. Bueno, no era ese el asunto que quería mencionar, sino que cuando entramos a la iglesia ayer, levantamos la persiana, abrimos las puertas y prendimos la luz, y yo entré así, miré y dije, qué hermoso templo que tenemos. Amén, ¿no? Gracias, Señor, por este lugar. Realmente es para llorar de la alegría y de la emoción, porque a veces uno no se da cuenta de lo que tiene. Claro, estuvimos ahí en Vaquero, en el campo, una casa ya que tiene muchos años, que le faltan un montón de cosas, hay que reparar muchas cosas. Se ve que eso fue hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero no fue hecho de la mejor manera, quizás, porque no habían los recursos para hacerlo. Pero al entrar a este lugar digo, qué perfecto todo, qué hermosa la casa que el Señor nos dio. ¿Te puso a pensar en eso usted? Qué hermoso lugar que el Señor nos ha dado. Y así desde que uno entra a este lugar, agradecer al Señor por todo lo que nos ha dado. Y no solamente lo material, porque esto que vemos es físico, pero y lo espiritual, y la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. A veces pensamos, yo no sé dónde estaría si no fuera por el Señor. No sé qué sería de mi matrimonio si no fuera por el Señor. No sé qué sería de mis hijos si no fuera por el Señor. ¿Te has puesto a pensar en eso? Quizás usted está por primera vez y dice, bueno, yo no he vivido nada de eso todavía, pero lo puede vivir. Si usted reconoce a Dios en su corazón y aprende a agradecer a Dios por las cosas que Él les da, Dios va a empezar a hacer cambios en su vida. Y usted como cristiano también, por más que ya haya recibido al Señor, pruebe un tiempo. Si no lo hace, pruebe ser agradecido. Y verá todas las bendiciones que va a recibir de Dios y de la gente. El agradecimiento abre puertas. La crítica cierra puertas, divide, destruye. Es como el alcohol que trae disolución. Cuando se abusa de alguna bebida o de alguna sustancia, alguna droga o medicamento o lo que sea, eso trae destrucción al cuerpo, al alma, a la familia. Pero el agradecimiento y el reconocimiento de Dios, de lo que Dios hace, abre puertas, bendice, y quizás serían innumerables las bendiciones que podríamos hacer como una lista larga de todas las bendiciones que podemos recibir de Dios. Así que deje de ¿qué? De quejarse. Aprenda a ser
agradecido, porque eso se aprende, es un hábito. Uno a veces se toma hábitos que no son buenos, ¿no? Hay muchos hábitos malos, pero hay hábitos que son muy buenos y nos ayudan a triunfar en la vida. Uno de esos hábitos importantes es el ser agradecido. Practíquelo, agradezca por todas las cosas que Dios le da. Así que alguien dijo una vez, un joven adolescente: mi padre nunca me habla a menos que quiera gritarme o preguntarme por mis calificaciones. Qué importante es también en la familia, ¿no? No solamente, acá este ejemplo dice que el padre solamente le hablaba al hijo para gritarle o para preguntarle cómo van tus calificaciones, cómo vas, aprobaste o no, cómo van las materias. Pero qué importante es también motivar a las personas, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, y darle un abrazo, un consejo, agradecerle por lo que hace, ¿no? Y una palabra de aliento no estaría mal, aunque sea de vez en cuando. No debería ser de vez en cuando, debería ser siempre. Muy bien. Los consejeros matrimoniales nos dicen que una de las principales causas de problemas matrimoniales, escuche bien, es el no valorarse el uno al otro. ¿Sabía usted eso? Una de las principales causas de problemas matrimoniales es el no valorarse el uno al otro. Y esto tiene que ver con el agradecimiento. Ay, pero qué salada que te salió la comida hoy, está horrible. ¿Pasa eso o no? A veces. Bueno, sí, se me fue la mano con la sal, pero hizo la comida. Puede uno cometer un error, pero gracias. Está un poco salada, pero gracias, porque se puede comer igual. ¿O por qué no mostramos un poquito de agradecimiento y decimos, bueno, vamos a pedir una comida para que podamos comer todos rico hoy? Pero formas de agradecer. No siempre te sale bien la comida, a veces se quema el arroz o algo pasa, o se rompió la palita y no pudiste limpiar la basura, pero ser agradecidos igual. Bueno, vamos a juntar con una hoja, un cartoncito y demostrar agradecimiento. Estar agradecidos a Dios el uno por el otro es el secreto de un hogar feliz. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Hay felicidad en el hogar cuando somos agradecidos el uno al otro. ¿Qué sensación más hermosa hay en un hogar cuando te agradecen y uno agradece? Crea un ambiente, cambia totalmente la atmósfera del hogar y también de la iglesia, ¿no? Porque este también es nuestro hogar. Ser agradecidos a Dios el uno con el otro es el secreto de un hogar feliz. Y es el Espíritu Santo quien nos da el deseo de ser agradecidos. Y creo que esta palabra es traída también por el Espíritu Santo. Yo le agradezco al Espíritu Santo por haberme dado esta palabra, porque la verdad no pensaba hablar de esto. Vino solamente a mi mente esta palabra, seamos agradecidos en todo. Y creo que es el tiempo, el día, el momento justo para darla. ¿Cómo podemos promover un corazón agradecido en el hogar? ¿Cómo podemos promover la armonía en el hogar? De la siguiente persona. La persona sinceramente agradecida se da cuenta que es enriquecida por causa de los demás, lo cual es una marca de humildad. En otras palabras, yo no sería nada
de lo que soy. Si no fuera por ustedes, si no fuera por mi esposa, por mis hijas, no sería lo que soy hoy. Y mis hijas o sus hijos no serían lo que pueden ser hoy sin usted, sin la ayuda que usted les ha dado. Y entonces darse cuenta de eso promueve el ser agradecido. Uno se da cuenta que no sería lo que es sin la ayuda, sin la contribución de los demás. Y eso significa tener humildad para reconocer. Qué fe es cuando una persona no reconoce y dice, no, yo esto lo logré yo por mis propios medios, a mí nadie me dio nada, a mí nadie me regaló nada, yo todo lo tengo por mi sacrificio. ¿Qué mentira más grande es esa? Porque siempre hemos recibido algo de alguien. Ahora, que usted lo reconozca o no es otra cosa. Usted puede no reconocer todo lo que recibió y decir, no, esto lo logré yo. O por lo contrario, decir, yo esto no lo tendría si no hubiera sido por gente que estuvo a mi lado, que me apoyó, que me ayudó. Este templo no lo tendríamos si no fuera por personas generosas y hermanos voluntariosos que colaboraron. Y tenemos que estar agradecidos por eso, toda la vida. Porque no es nomás agradecer un día y después olvidarse, sino ser agradecido siempre. Porque mientras uno tenga memoria y pueda hablar, debe ser agradecido por las cosas que ha recibido. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sigamos entonces. La persona que piensa que el mundo le debe la vida nunca agradece nada. Cuando uno pensamos que todos los demás nos deben cosas a nosotros, el mundo me debe a mí, nunca va a ser agradecido. Y piensa que al permitir que otros les sirvan, les hace un favor. Miren ustedes, si uno diría, bueno, a mí me ayudan, me sirven, pero en realidad el favor yo se lo hago a ellos. Porque, ¿qué sería de ellos si no me ayudaran? Qué equivocado que estaríamos, ¿no? Pensar que uno le hace un favor a los que le sirven a uno. Y es todo lo contrario. La gente que sirve está dando un regalo, está haciendo un gran trabajo por uno, que quizás uno no lo merezca. Porque así es, nosotros no merecemos muchas cosas que Dios nos da. Somos inmerecedores y de eso se trata la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras. Por gracia somos salvos, por la fe en Jesús. Pero una fe sin obras no es fe, una obra no existe. Una fe sin obras es, ¿qué dice la palabra? Es muerta. Entonces, la gracia, yo lo repito y no me voy a cansar de decirlo, es el favor de Dios, es el regalo de Dios hacia nosotros, aunque no lo merecemos. Muchas bendiciones que Dios nos da, que no la merecemos, pero el Señor en su gracia nos da a cada uno conforme a la voluntad de Él. Así que no seamos orgullosos, seamos humildes, agradecidos. El corazón agradecido es humilde, por lo general. Debemos reconocer que todas las cosas las recibimos de Dios. El que piensa que tiene algo y que le hace un favor a otro y que el otro le debe por el favor, también está equivocado, porque todo lo que usted tiene no es suyo. ¿Sabía eso? Nada es nuestro. ¿Y por qué no es nuestro? Si yo lo compré, yo gané el dinero, yo tengo habilidad para esto, para lo otro, yo lo logré a esto. No es suyo. Usted no se va a llevar nada de este mundo. Y todo lo que tiene, lo tiene gracias ¿a quién? A Dios. Y fíjense lo que dice Santiago 1:17. Vamos a leerlo. Bueno, dice así. Toda
buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Podríamos dar varios versículos de que todo lo que recibimos viene de Dios. Todo lo que hay en este mundo es de Dios. Mía es la tierra y su plenitud, dice un versículo. Mía es toda la tierra y el universo y todo lo creado es de Dios. Así que, ¿de qué podemos jactarnos nosotros? De haber logrado cosas si todo es de Dios. Todas las cosas que tenemos le pertenecen a Dios. No nos vamos a llevar nada. Hasta el alma, el espíritu que usted tiene es de Dios. Dios le dio la vida. Dios le dio la capacidad de respirar, de comer, de caminar. Todo, absolutamente todo, los bienes que usted tiene pertenecen a Dios. Todo lo que está en este mundo, todo lo creado, fue por Él creado y para Él, dice la Escritura. ¿No dice así? ¿Así dice? Amén. Continuamos. Hay un párrafo muy lindo en Juan, capítulo 12, si no me equivoco, Juan 5 creo que es. No, este es el que ya leímos, ¿no? Vamos a ver acá otra vez. Juan 12, capítulo 12. Vamos a leer un poco de este capítulo. Y me gustaría leerlo desde el verso 1, porque también para entender un poco el contexto de esto. Juan 12, 1, dice, 6 días antes de la Pascua, ahí lo tenemos en la pantalla, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Recuerdan, no? De Lázaro, la historia de Lázaro, que estaba muerto, estuvo 3 días en el sepulcro. Y Jesús llega después del tercer día. Ya no había esperanza para Lázaro, porque ya dice que estaba descompuesto, ya hedía su cuerpo. Y Jesús le dice, quiten la piedra que tapaba la tumba. Y dice que a gran voz dijo, Lázaro, ven fuera. Primero oró a su Padre Celestial, dijo, gracias, Padre, porque me has dado esta oportunidad, ¿no? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y tú siempre me escuchas, ¿no? Y le agradece, Jesús agradece al Padre primero de todas las cosas. Lo mismo cuando Jesús multiplicó el pan para los 3.000 y después los 5.000, o viceversa. Primero dice que partió el pan, que eran 2 panes, creo que eran, ¿no? Y 5 peces, o al revés. 2 peces. Bueno, eran panes y peces, ¿no? Pero no eran muchos, no pasaba de 5. Dice que lo partió y lo bendijo. Y el bendecir quiere decir que agradeció a Dios Padre. Entonces, cada vez que usted necesite un milagro de Dios Padre, ¿qué tiene que hacer? Orar y agradecer primero. Porque Dios escucha a los que son agradecidos. Agradézcale a Dios primero antes de recibir, porque Dios tiene para darle, pero usted tiene que ser agradecido. Entonces dice que Él vino, ¿no? Dice 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Mire usted qué bendición y qué regalo enorme que había recibido esa familia, Lázaro, sus hermanas. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El que estaba muerto
ahora estaba sentado a la mesa con el Señor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué le parece? Y acá dice la Escritura, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque él tenía compasión de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echa en ella. Ahora yo diría, el no ser agradecidos también es ser ladrón, porque usted se está robando algo que no le pertenece, o yo. Porque yo también puedo ser desagradecido, o quizás muchas veces fui desagradecido. Pero qué bueno, ¿no?, que tenemos la palabra del Señor que nos marca por dónde ir y que podemos arrepentirnos, es decir, si yo he estado siendo agradecido, puedo ahora dejar de ser desagradecido y ser agradecido. Este Judas Iscariote, que era el que lo iba a entregar al Señor, pone una excusa. No era que a él le importaban los pobres, ¿no? Hay gente que pide también en favor de los pobres y en realidad los pobres no reciben nada. Y dice que él metía su mano en la bolsa y robaba. Y lo dijo por eso. Él no tenía ningún agradecimiento y así terminó, colgado, ¿no? Sabemos la historia de Judas, el que traicionó al Señor, lo vendió por 30 monedas de plata. Y característico de las personas desagradecidas es que son ambiciosas, que no son sinceros. Entonces, aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a ser sinceros, humildes y sobre todo agradecidos. Yo creo que le estoy pegando demasiado en esta mañana, ¿no? Con la palabra que tenemos que ser agradecidos. Pero bueno, es palabra del Señor. Amén. Después que dijo esto, ¿por qué no dimos este perfume para ser vendido? Él hasta tenía el precio y todo, ¿no?, por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Importante, ¿no?, el ser agradecidos. ¿Sí? Y por último, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 17. Yo cuando digo por último, es por último, ¿no? Así que no voy a seguir predicando más. Pero creo que es suficiente lo que hemos leído en esta mañana y que nos hace bien. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 17 dice, estad siempre gozosos. Hay muchos versículos que hablan de estar agradecidos, de estar gozosos, pero voy a leer solamente estad siempre. Y cuando me va mal, siempre. Y cuando me han robado, me han estafado, siempre. Siempre, siempre. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración es una práctica y dentro de la oración debe haber un gran porcentaje de agradecimiento al Señor y un mínimo porcentaje de pedidos. Un gran porcentaje de agradecimiento y exaltación a nuestro Señor y un mínimo de pedidos. Porque muchas veces pedimos demasiadas cosas, el Señor sabe lo que necesitamos y Él sabe cuándo lo necesitamos. Pero eso va a venir a su tiempo y también si usted es agradecido, Dios lo va a bendecir doblemente. Así que seamos agradecidos. Amén.